Hoy voy a compartirte una gran experiencia reveladora que tuve hace un par de meses a través de una crisis que me llevó a un proceso de despertar, uno de tantos que he tenido en el transcurso de mi vida y que, por lo que voy notando, son progresivos, o sea, cada vez te llevan a un lugar más profundo, más liberador, donde hay mayor espacio y puedes reconectar con tu paz interior. Digo con tu paz porque probablemente te esté sucediendo de cierta manera, en diferentes medidas para cada uno, que por ahí nos resistimos a encontrar esa paz y salimos a buscarla al mundo. Obviamente no es una decisión que tomemos de manera consciente y por eso quería compartírtelo para que puedas ver si en tu caso también estás resistiéndote a esa paz y querés conseguirla a través de la materia, a través de obtener algo en lo de afuera que no estás viendo o reconociendo en tu interior. La frase que hoy leí, más bien la lección del curso de milagros que me llevó a esta introspección, es la 194 que dice: pongo el futuro en manos de Dios. Decir esto, dígase Dios, universo, fuente, espíritu, etcétera, como quieras llamarlo. Decir esto para alguien que ha sido bastante estructurado y controlador en la mayor parte de su vida, personalidad de Karel, puede que por su sol en Virgo, entre otras cuestiones, es muy fuerte y cuando lo leí realmente lo pude comprender, lo pude integrar y sentí el alivio, sentí esa paz que a veces buscaba queriendo controlar lo de afuera, queriendo controlar el desarrollo de las cosas, queriendo controlar también lo que obtener del mundo, como si no tuviera lo que necesitara, como si siempre me faltara algo. Entonces, claro, la paz es inalcanzable de esa manera. Pero a mi personaje le parecía interesante esa opción. Digamos que fue algo que se disolvió de manera progresiva y yo hoy sentí como un proceso de culmine de ese ciclo y un nuevo inicio que da apertura a esta frase: pongo el futuro en manos de Dios. Claro, la paz fue instantánea. Cuando leí esta frase fue como sacarse una mochila de piedras que no sé por qué cargamos muchas veces y encontrar en este mismo instante y aquí, sin moverme, esa paz que iba a buscar anteriormente. Y esta es la introducción a mi experiencia que quería compartir, que viví hace unos 5 meses aproximadamente, a través de una madrugada en la que me levanté, entre comillas, o sea, me desperté, pero no pude moverme. No pude reconectarme del todo con el cuerpo. Es como si pudiera observar fuera de mí y no podía volver a conectar con las funciones básicas del movimiento. Ni siquiera podía hablar. Como que la expresión era muy coartada porque como que sentía que estaba vinculado al cuerpo, pero todavía no del todo, y estaba entre la vigilia y el mundo de los sueños, digamos, ¿no? Como que si estuviera ahí en ese término medio. Algo muy extraño que nunca me había pasado de esa manera. Puede ser algo similar a la parálisis del sueño, a veces cuando la conciencia vuelve antes que la conexión con el cuerpo. Entonces son unas milésimas de segundo en donde uno a veces entra en desesperación. Bueno, imagínense eso por varias horas, ¿no? Porque si bien podía mover partes del cuerpo y balbucear algunas palabras, o sea, no era como la parálisis del sueño, pero sí era la sensación esa de haber perdido algo, ¿no? O sea, como haberme desconectado completamente de la parte material y la voluntad del movimiento se desarrollaba poco. O sea, era como respondía más a espasmos de movimiento que algo fluido. ¿Bien? Entonces, esto lo comento porque en ese momento, claro, la necesidad de control se hacía muy evidente. Quería controlar lo que no estaba pudiendo controlar. Y me di cuenta que igualmente
estaba en paz. Y era extraño sentir esa paz a pesar de no poder controlar absolutamente nada. Esta experiencia, para no ser muy extenso, me llevó a, justo estaba con mi familia, decirles que quería salir afuera, tirarme en el pasto y tirarme porque no podía estar ni parado ni sentado y entregarme. Y sentí esa entrega y sentí esa renuncia al cuerpo, esa renuncia a la vida material, como si me estuviera entregando a si el cuerpo debe morir, parecía el momento, porque realmente era muy raro y algo que nunca había vivido y se sentía la diferencia entre lo que era yo y lo que era el cuerpo. También empecé a notar la diferencia entre lo que era mi mente de baja vibración, por así decirlo, o el ego, y mi conciencia superior. O sea, quedaba muy claro y en evidencia porque ya no estaba ahí. O sea, de pronto había mayor claridad, más espacio, inclusive en esta corta interacción con el mundo físico, me daba cuenta que también podía navegar y profundizar en cualquier parte del cosmos, ¿no? Como si tuviera una libertad plena. Entonces, claro, entraba en esta perspectiva de realmente quiero volver y por eso la renuncia se facilitaba porque me daba cuenta que lo importante no era lo del mundo, ¿no? Lo del mundo de las formas. Y ahí pude tener mi primer gran contacto ya experiencial y de manera prolongada, porque fueron, como digo, varias horas, con mi verdadera esencia. Había tenido en meditaciones ciertos contactos despersonalizados en donde me daba cuenta que esto era así, pero siempre estaba con la vinculación al cuerpo y como esa necesidad de volver a tener el control. En cambio, en esta ocasión, por más que quisiera, no podía en ese momento. Entonces, ahí realmente digo que experimenté la renuncia a la materia. Esto lo cuento y dirás tal vez qué tiene que ver con el tema de los negocios y el emprendimiento y demás. Porque al entregarme en ese momento, encontré mi verdadero camino. Porque me llevaron a elegirlo. Sentía que estaba completamente asistido, que estaba acompañado en ese momento. Y una voz de fondo me preguntaba si quería volver a encarnar. Podía elegir no hacerlo, pero si volvía, iba a tener una gran responsabilidad. Una responsabilidad que iba a ser guiada, que iba a ser asistida, pero era, justamente como la palabra dice, la habilidad de responder, que iba a tener la capacidad, no solo la habilidad, de responder al mundo de una manera diferente. Y ya no desde la materia, desde la fuerza, sino más desde la conciencia. Algo que había empezado a desarrollar hace unos 3 4 años aproximadamente, a partir del 2021, y que en últimas instancias había tomado mucha relevancia en mi vida, hasta el punto de llevarme a este colapso involuntario, pero aparentemente súper necesario. Lo que respondía a esta voz, que venía de la nada, o sea, me veía flotando en el universo entre cúmulos de energía. Algo muy claro también es que no existe el tiempo, o sea, en ese punto me daba cuenta que pasado, presente y futuro era lo mismo. De hecho, es como que podía navegar entre las experiencias de mi vida sin distinción si era algo futuro o algo pasado. O sea, de hecho, he visto diferentes momentos futuros, ¿no? que no tenían una causalidad lineal desde ese punto de vista, ¿no? Algo que no había podido poner en palabras claras como hasta este momento y por eso recién ahora, después de tantos meses, grabo esto. Entonces, claro, soltar completamente y entregarse a esta voluntad hizo que tomara esa decisión de retornar, que desde ya digo, no era tan clara la decisión en ese momento. De hecho, me tomó 3 días poder reafirmar
que realmente quería continuar encarnado. Puede parecerle muy loco esto a alguien que no lo haya vivido, y lo cuento desde mi mayor humildad porque eh, necesitamos tomar esta perspectiva también, no material. Esta perspectiva tal vez más abstracta, pero súper esencial. Y bueno, luego de estos 3 días, como verás, reafirme mi propósito del servicio a la conciencia en la materia. O sea, algo que había entendido muy claro era que todos venimos de esta conciencia infinita y que si estamos en esta experiencia material, claro es que no es para volver a lo conciencial abstracto, sino que para poder descender eso abstracto a lo concreto, o sea, poder traer la conciencia a nuestro día a día, a las cosas que hacemos, a lo que compartimos, a lo que creamos, porque en cada una de esas actividades, lo abstracto, la conciencia se hace manifiesta. Es la forma que toma esa conciencia a través del poder creador que tenemos. Entonces, por eso menciono responsabilidad. Era la habilidad de responder ahora ya desde otro lugar. ¿Bien? No digo mejor ni peor, porque algo también que me di cuenta es que todas las experiencias son igual de válidas, sin importar el punto en el que te encuentres. Todas tus experiencias actuales, pasadas y futuras son exactamente igual de válidas. Tienen el mismo poder transformador, tanto para vos como para todos los que te rodean, nos rodean, porque estamos todos conectados. Otra cuestión que se clarificó en ese instante. Y entonces al decidir adopté esta posición de no controlar mi futuro, pero sí tener una dirección y un propósito claro, que es este que le estoy compartiendo ahora. Poder descender la conciencia a lo material. Y tal vez, en todo caso, poder guiar esa conciencia a través de la forma que una persona puede darle a su propósito en un proyecto, en un negocio, en un emprendimiento. Al mismo tiempo que entregar tu futuro a manos de Dios. Parece algo contrapuesto, pero las dos cuestiones pueden coexistir. No por tener una dirección clara, tenés que controlar cada detalle del proceso. Vos podés elegir en tu libre albedrío hacia dónde dirigir tu conciencia, pero la forma en que eso se desarrolla en un mundo de convivencia de puntos individuales de conciencia no queda en tus manos. Si entregas eso y te atreves a entregar eso, tu vida cambia completamente y te lleva por el camino que es más próspero para todos los involucrados, no solo para vos. O sea, no es que, bueno, ahora tengo mayor claridad y voy a seguir controlando el cauce de las aguas de mi proyecto, de mis negocios, de lo que quiera emprender, porque sé lo que tengo que hacer específicamente en cada uno de los pasos con mucha anticipación y por ende puedo estructurarlos. No, sí hay una mayor claridad para el instante presente, pero no podemos saber a ciencia cierta cómo se va a desenvolver la cuestión a futuro. Entonces, poner ese futuro en manos de Dios es renunciar por completo a que no tenemos todo el conocimiento aún de cómo se va a desenvolver esa cuestión, porque hay muchas cosas que no se contemplan, hay muchas cosas que desde nuestro punto de vista no podemos percibir y obviamente que nos podemos extrapolar y observar desde ese estado de magnificencia saliéndote de tu personaje, pero no podés controlar tampoco el desarrollo, el libre albedrío de los demás que conviven con vos. Y si lo que realmente querés construir involucra a otros, debes también poder integrar esas decisiones, esas experiencias y los niveles de conciencia de esos otros, ¿no? Y esa para mí es la verdadera humildad. Yo puedo tener una claridad sobre hacia dónde voy, pero cada uno debe poder llegar a la suya, que está dentro de cada uno, y no depende de mí
cuándo ni cómo eso suceda. Pero sí depende de mí la decisión de si quiero contribuir a ese proceso. Y eso fue lo que decidí en ese momento, después de esos 3 días, y por eso conté la experiencia. Es una adopción de una responsabilidad que nunca antes había querido tener. De hecho, durante 30 años le escapé a las responsabilidades. Le escapé a cualquier indicio de crecimiento, de tomar decisiones determinantes para mi vida, porque no quería encasillarme. Sentía que eso coartaba mi libertad. Y no me estaba dando cuenta que en realidad seguía siendo una elección limitada porque estaba en un nivel limitado de conciencia, cuestión que ya vamos a hablar en otros videos seguramente, esto de los niveles de conciencia. Pero claro, tomar una decisión de un nivel inferior de conciencia es a través de opciones muy limitadas. A veces creemos que hay una sola opción, la peor. Yo sé por qué estamos en un nivel inferior, pero claro, en estos puntos, aunque sean esporádicos, donde podemos elevarnos en frecuencia, tenemos tantas decisiones que ahí sí podemos adoptar una responsabilidad realmente libre y tomar una decisión tan contundente como volver a encarnar en conciencia, ¿no?, en este plano material, con una dirección completamente definida, pero no limitante, súper libre, porque no solo te da libertad a vos, sino que le da libertad a los demás. Y yo no sé esto cómo se va a desenvolver luego, no sé cuántos se van a sumar a esta experiencia, si alguien va a ver los contenidos que publico, le van a gustar los contenidos, si se van a sumar a las charlas, a las clases, a las mentorías, a la escuela que estoy canalizando y armando para este año. Ojalá sean muchos, pero ya no depende de mí. Y al mismo tiempo que adoptar acciones en pos de ese propósito que elegí y entregarle el futuro a Dios, creo que esto es lo que hace realmente poderoso que todo se desarrolle como tenga que ser para el mayor bien de todos los involucrados y, como decía, ya no solo el mío, el tuyo o el de cada uno individual, sino el conjunto, el colectivo. Así que bueno, espero que esta pequeña reflexión y apertura que he hecho en este video audio, porque también está en Spotify, para el quien solo lo ve en YouTube y lo quiere ver o escuchar más bien en Spotify, también lo puede hacer. Espero que esto haya podido arrojar un poco de claridad de una manera realmente coherente a través de todo esto, y que obvio, bueno, es un punto de partida, es un punto de partida para otras cuestiones que vayamos a desarrollar obviamente en otros videos, y que estoy totalmente receptivo a cualquier comentario o pregunta inclusive sobre esto que he ampliado, para que podamos seguir profundizando juntos. Como decía, también estoy canalizando en cierta manera una masterclass / mentoría que vamos a hacer la última semana de marzo. Si estás escuchando esto antes de que finalice marzo, te puedes inscribir. Te voy a dejar el link debajo en la inscripción, perdón, en la descripción. Y si no, igualmente voy a hacer otras en el transcurso del año. Cada 1 o 2 meses vamos a tener una gratuita y abierta, en paralelo a la escuela que se va a abrir en abril seguramente, que ya íbamos a tener mentorías regulares con el grupo de personas que se inscriban. Pero siempre va a estar esta opción gratuita, tanto como los videos, los contenidos que estoy subiendo a las redes. Todo esto para darnos cuenta realmente dónde está la verdad de lo que queremos para nosotros, para nuestra vida, y que ya no queremos seguir sosteniendo porque nos damos cuenta que no nos lleva a ningún lado. Y eso realmente es lo que libera de tal manera como para que le entregues tu futuro a Dios. Te mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Chau, chau.